Honor y gloria, alabanza para ti por los siglos de los siglos, Señor. Amén, amén. Buen día, familia, bienvenidos. Vamos a poner este tiempo en manos de quien todo lo puede y de quien nos va a guiar en esta enseñanza. Señor, te damos gracias por tu misericordia nuevamente derramada hoy para cada uno de tus hijos, Señor. O que no han querido conocer de ti, Señor, tú los estás esperando con lazos de amor, Señor. Gracias porque tu bien se derrama para buenos y malos, Señor. El llamado está para cada uno de nosotros y porque tú nos has escogido hoy, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Te pedimos que hoy tu Espíritu Santo nos ayude a entender esta verdad que tú quieres poner en nuestro corazón para tener paz en cada uno de estos corazones, aún en medio de la tribulación, Señor. Gracias, Padre bendito, por lo que tú harás en nuestra vida, pero por sobre todo, Señor, porque volteando nuestra mirada atrás, vemos cuánto has hecho en nuestra vida. Gracias, Señor, porque siempre has estado, porque eres fiel y porque tu amor nunca termina, Señor. Nada nos puede separar de tu amor. Y gracias, Señor, por este tiempo que nos permites acercarnos a ti y sentir todo tu amor derramándose en cada uno de estos corazones, Señor. Gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Toda la gloria a Dios. Y los chiquitines se van para arriba, todos los demás nos quedamos. Hoy la enseñanza que el Señor puso en mi corazón es algo parecido a la última enseñanza que vimos. Recuerdan que era como entrar a un nuevo año con desconfianza. A veces entramos con desconfianza, pero Dios quiere que descansemos en la fe. Los hijos de Dios no deben tener miedo. Eso nos dice el mundo, eso creemos de repente, pero es una gran mentira, familia. Es una gran mentira porque Dios sabe que nuestras luchas van a ser constantes, que en cada momento podemos enfrentarnos con algo que nos angustia. El miedo siempre va a estar ahí. Muchos dicen que los valientes no tienen miedo, y no, los valientes son los que actúan a pesar del miedo, los que se sobreponen al miedo. Entonces, la fe debe vencer al miedo. El miedo va a estar ahí. En cualquier momento de nuestra vida somos vulnerables al miedo porque es una emoción humana. Entonces vamos a ser atacados en algún momento por el miedo, por la ansiedad, por la angustia. Pero hoy vamos a ver que la fe puede vencer al miedo. Amén. Y vamos a ver cómo es la fe que vence al miedo, porque de repente ponemos nuestra fe en lugares o personas erróneas y eso nos hace tropezar. Hoy vamos a ver cuál es la fe bíblica, la fe verdadera, la fe que nos va a salvar y la fe que nos va a tener a salvo del ataque de la angustia, del miedo, de esa desesperación que puede haber a veces en nuestra vida. En tiempos de dificultad que empezamos a sentir demasiado peso y empezamos a ponerle atención a ese peso, a ese problema. Y la fe dice que es la certeza, exactamente, de lo que esperamos. ¿Y qué esperamos? ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? Ese es el punto que vamos a tratar hoy. ¿Dónde ponemos nuestra esperanza? Porque si esperamos en nuestras fuerzas, si esperamos en nuestra situación, si esperamos en nuestra riqueza, nuestra posición, vamos a caer en algún momento, porque todo eso ya sabemos que no dura. Solamente la palabra de Dios permanece y por eso es que debemos poner nuestra esperanza en su palabra. Nuestra fe debe estar cimentada en la palabra de Dios. Vivimos en un mundo marcado por la incertidumbre. En todo momento vamos a encontrar algún aspecto en nuestra vida que nos tenga con incertidumbre. Y aunque nosotros seamos creyentes, el miedo y la ansiedad, la angustia, no nos son ajenos. Como decíamos al principio, los hijos de Dios no tienen miedo. Es la mentira más grande porque sí va a haber miedo en nuestra vida, sí va a haber angustia en algún momento. El punto es ver dónde vamos a poner nuestra esperanza para poder sobrepasar ese momento de miedo, de angustia y que no nos destroce, que no nos esclavice el miedo. No somos personas, no somos criaturas mágicas, ¿verdad? No flotamos, tenemos emociones y esas emociones son reacciones a lo que nos pasa. Si alguien me sale de repente por aquí, por atrás, me voy a asustar y eso es normal.
Eso es una reacción normal. Por eso es que el miedo va a estar ahí. Pero vamos a ver cómo podemos sobreponernos a la angustia, al miedo, a la desesperación. Estamos atacados día a día. Les decía hace un ratito, no somos inmunes nosotros a todas estas cosas, a las noticias alarmantes, a las crisis económicas, a las enfermedades, a la inseguridad personal, al sufrimiento emocional, a la división familiar. A todo eso estamos expuestos en cada momento de nuestra vida. Dios nos va a sacar de cada uno de esos momentos, pero debemos saber. Ayer platicaba con los chicos en la reunión de jóvenes, que si vamos a una batalla debemos saber cuáles son las armas del enemigo. El conocer al enemigo es precisamente el punto que nos va a hacer ganar esa batalla, obviamente con el respaldo de Dios. Satanás, el enemigo, tiene tanto poder porque nos conoce nuestras debilidades. Entonces nosotros como hijos de Dios también tenemos que estar, dice la palabra, velad y orar, estar atentos, alertas. Por eso decía al principio que la mentira de que no tenemos miedo es peligrosa, porque nos hace bajar la guardia, nos hace estar a expensas de precisamente esos ataques. Entonces debemos saber que va a haber cosas que nos van a atacar y que vamos a tener que estar atentos, alertas, para que no nos agarren esos momentos con la guardia baja. ¿Alguna vez sentiré miedo en mi vida? Definitivamente sí, familia. La respuesta es sí. Pero entonces la pregunta que debemos contestar no es si alguna vez tendré miedo, porque eso sabemos que es cierto, sino la pregunta real que nos debemos hacer hoy es: ¿qué gobierna mi vida cuando el miedo aparece? Cuando llega ese momento de angustia, cuando hay desesperación, ¿qué es lo que está gobernando mi vida? ¿La incertidumbre o la fe? Y yo creo que nosotros estamos en esa lucha de que nuestra fe sea la que gobierne esos momentos, ¿verdad? Estamos tratando de ser fortalecidos en la palabra para que respondamos como Dios quiere, ¿no? Con una fe fuerte, pero es un trabajo difícil y vamos a ir poco a poco. Primero vamos a entender cuál es la fe que Dios quiere en nosotros. En Hebreos 10:38 nos dice la bendita palabra de Dios: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Este texto nos recuerda que la vida cristiana no se sostiene por emociones, no es que me va bien y entonces me alegro y en respuesta estoy siendo optimista. Mi vida no se rige por mis sentimientos. Mi vida va a tener sentimientos como reacción, claro, pero no van a ser, mi vida no va a ser regida por eso, sino por mi fe. Dice: mas el justo vivirá por fe. Y en la segunda parte del versículo dice: y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que estar seguro, cierto y sabido de que mi fe es lo que me va a sostener. Pero si retrocediere, dice ahí, quiere decir que si veo que mi fe vacila, no me debo quedar en ese punto. Tengo que incomodarme, mi alma no se agradará de eso, dice. Porque hay muchos momentos en que podemos decir: ay, pues, híjole, pues a lo mejor la voluntad de Dios, y no sabemos eso, nos achicamos ante el miedo y esperamos que Dios obre por encima del miedo que nosotros tenemos. Dios va a obrar cuando ve nuestra fe. Cuando nuestra fe está delante entre nosotros y Dios, Él va a obrar. Entonces este texto nos dice que debemos vivir recargados en nuestra fe, no en lo que vemos alrededor, no en lo que el mundo nos dice, no en las mentiras que escuchamos, sino en la verdad de Dios. La fe verdadera nos permite vivir confiados en Dios, aún en medio del miedo. Vamos a ver más adelantito varios personajes de la Biblia que nos dan ejemplo de cómo hubo miedo, pero hubo fe, y la fe hace toda la diferencia. En el estudio del ejército estábamos viendo Juan 6, y hay un pasaje en que los apóstoles van en la barca a medianoche, bueno, en la noche pues, y dice que en un momento el mar estaba muy agitado y ellos tuvieron miedo, y después Jesús llegó a la barca y ellos lo recibieron con gozo, y platicábamos entre
entre los varones, que el momento era el mismo, o sea, el mar seguía, no dice en el pasaje que se calmó el mar o que el viento se calmó también, ¿no? El viento seguía igual, el mar seguía igual, pero Cristo estaba en la barca. Cuando Cristo está en nuestra vida, lo demás puede estarse tambaleando, pero nosotros estamos seguros. ¿Amén, familia? Entonces, esta fe que quiere Dios en nosotros, que quiere Dios que crezca en nosotros, puede hacernos vivir confiados aún en medio del miedo, porque descansa en el carácter de Dios, no en mis circunstancias, no en mis fuerzas. Descansa en que Dios es omnipotente. Amén. Y Dios tiene planes de bien para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros creemos, nuestra fe está respaldada por las promesas de Dios, sabemos que Dios no es hombre para mentir, ¿verdad? Él lo que dice, lo cumple. Entonces, si dijo que Él nos va a sostener, Él lo va a hacer. Por eso es que nuestra fe debe ser de ese tipo, fe confiada en la palabra de Dios, no en lo que veamos alrededor. Decíamos hace un rato, los apóstoles en algún momento vieron el mar, vieron el aire intempestuoso, pero pusieron la atención ahí. Cuando Jesús entró en la barca, pusieron la atención en Jesús. Y lo demás seguía igual, pero ya no les daba miedo. Dice que ellos estaban gozosos. Así nuestra vida debe ser. Debe ser que estemos gozosos, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la adversidad, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de esa amenaza que nos pone miedo en el corazón. Nuestra fe debe ser la que quite ese miedo de nuestra vida. Dice la palabra que el verdadero amor echa fuera el temor. Amén. Bueno, vamos a empezar a definir qué es la fe y qué no es la fe. La fe, ¿no? Bien, voy a recibir lo que estoy pensando, lo que deseo. No es tampoco negar la realidad. No es pedir cosas que son imposibles, que la realidad no la va a poder cumplir. Entonces, Dios es todopoderoso y puede hacer lo que Él quiera. Pero hay cosas, hay veces que la fe se confunde con un anhelo fantasioso. Porque queremos que Dios obre sin que nosotros nos esforcemos para nada. La fe, más adelante vamos a ir viendo, requiere esfuerzo nuestro, porque la fe verdadera no es una varita mágica que se nos agita encima y nos llena de ese poder mágico. No, la fe es un poder cimentado en un crecimiento espiritual. Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Hace un rato decíamos que es estar seguros de aquello que esperamos, y por eso decíamos, tenemos que tener cuidado en dónde está nuestra esperanza, en qué esperamos, en qué está sembrada nuestra fe, en qué esa confianza, esa certeza, en qué la estamos poniendo. Dice, y la convicción de lo que no se ve. Cuando Dios nos promete algo, nosotros debemos tener la certeza de que eso que nos prometió se va a cumplir, aún cuando no estemos viendo señales de que ya viene ese cumplimiento. La fe es una confianza activa y viva en Dios. Es lo que decíamos hace un rato, no es algo mágico, un instante mágico que nos cambia. No, es una confianza activa. ¿Qué quiere decir? Que requiere trabajo, que requiere esfuerzo. Y dice que es viva, que debe dar frutos. Nuestra fe debe dar frutos. La fe sin obras, dice la palabra que es muerte en sí misma. Y vamos a ver poco a poco por qué nos dice eso. Entonces, vamos a ver algunas características de la fe que quiere Dios en nosotros, de la fe verdadera. Punto número 1, la fe bíblica, la fe verdadera, la fe que quiere Dios en nosotros tiene un objeto correcto, es decir, tiene un punto base correcto. ¿En dónde estamos depositando nuestra fe? ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? ¿Es nuestro dinero? ¿Es nuestra estabilidad emocional? ¿Es nuestro poder? ¿O es Dios? Y la fe verdadera tiene como objeto Dios, es decir, el punto focal de nuestra fe es Dios. Dice el Evangelio de Juan 14:1 nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué nos dice? Cree en Dios, en mí. Amén. Eso nos va a cimentar
nos va a dar identidad, nos va a dar protección, nos va a restaurar todo aquello que promete Dios en nuestra vida, siempre y cuando creamos en Dios, en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, en Dios Todopoderoso, ¿verdad? Cuando creemos en Él, entonces esa fe es fuerte. Decíamos hace un rato, llega un momento de inestabilidad económica, por ejemplo, y mi fe está puesta en mi dinero. Entonces por eso me destruye ese momento de inestabilidad, porque mi fe está puesta en el dinero y no en el Dios proveedor, el que nunca acorta su mano. Por eso es que podemos sufrir hasta desgastarnos si nuestra fe está mal colocada. Decir que la fe tiene un objeto correcto significa que la fe bíblica está puesta exclusivamente en Dios, tal como Él se ha revelado en Cristo Jesús. ¿Ok? Dice por eso el versículo, creed en Dios, creed también en mí. Dios se hizo hombre para ponernos un ejemplo de vida. Entonces, para creer en Jesucristo, más bien el creer en Jesucristo nos da ese cimiento. ¿Pero qué es creer en Jesucristo? Creer en Jesucristo no es solamente creer que existe, sino la obra que Él vino a hacer. Vino a salvarnos, pero también su principal motivo de venir es enseñarnos cómo quiere que vivamos, poner un ejemplo para nuestra vida. Eso es realmente creer en Cristo, ir reflejando poco a poco el carácter de Cristo en nuestra vida. Porque no podemos decir, yo creo, soy un creyente, pero no obedezco, pero no amo. Eso lo vamos a ir poco a poco desmenuzando, pero para empezar, la fe debe ser centrada en Dios, solamente en Dios, solamente en Dios. Dice Dios constantemente, ese versículo tengo que marcar porque dice, busca primero el reino de Dios. Búscame primero. Eso es lo que debe ser nuestra fe, el buscar primero a Dios por sobre todas las cosas. No somos salvos por cuánta fe tenemos. Yo puedo decir, tengo un montón de fe y me aviento al aire creyendo en algo equivocado. Entonces, no somos salvos por cuánta fe tenemos, sino por en quién está puesta nuestra fe. Familia, hoy ¿en quién está puesta tu fe? ¿Está puesta en tus cosas materiales o en el Salvador que envió Dios a este mundo? En sí, nuestra fe debe estar cimentada en Dios, dijimos hace un rato. Y la fe puesta en el lugar y en la persona correcta no nos va a salvar, no nos va a servir de nada. Una fe sincera, pero mal dirigida, no salva a nadie. Una persona puede creer con mucha sinceridad, su corazón puede pensar que está creyendo y que tiene fe. Puede creer con mucha emoción. Y puede estar convencido, es decir, tener convicción de su fe. Pero aún así esa fe puede estar puesta en un lugar o en una persona incorrecta. Y entonces esa fe no sirve para nada. Entonces, hoy debemos preguntarnos, familia, cada día de nuestra vida tenemos que estar autoanalizándonos y preguntarnos, ¿en qué descansa realmente mi fe? ¿En dónde estoy poniendo mi esperanza? ¿Dónde está mi tesoro? Dice la palabra que donde está tu tesoro está tu corazón. ¿Dónde está mi esperanza en este día de hoy? ¿Está en mi obediencia o está en la cruz? Es decir, yo creo que soy salvo porque me porto bien o porque Él murió en una cruz. ¿Está en mi constancia, en mi perseverancia, en mis fuerzas o en su gracia? Y cuando entendemos eso, familia, empezamos a conocer que nuestra fe no es algo que nos debe desgastar, no es algo que hacemos a mano, es algo que viene de Dios, es algo que fluye de Dios a través de nosotros. Mi fe, preguntémonos, ¿está en mis sentimientos? ¿En lo que siento y reacciono de lo que veo alrededor? ¿O está en la palabra de Dios? Eso nos va a ayudar a enfocar y a ver el problema. Cada vez que hay un problema necesitamos conocer el problema primero. Esto nos va a ayudar a ver por qué de repente en tiempos de tribulación me destrozo tanto emocionalmente, espiritualmente, me desgasto.
Y tal vez puede ser por eso, porque estoy poniendo la fe en un lugar incorrecto, porque estoy confiando en algo incorrecto. El punto número 2 es que la fe se basa en la palabra de Dios. Decíamos hace un rato, ¿en qué pongo mi fe? ¿En mis sentimientos o en la palabra? Y nos lleva a esto, la fe debe estar basada en la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe crece cuando la palabra de Dios gobierna nuestra mente. ¿De qué estamos llenando nuestra mente? Sabemos que somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Y nuestra alma está compuesta por nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra voluntad. ¿De qué estamos llenando nuestra alma, nuestra mente? ¿De qué pensamientos? ¿Nos estamos dejando contaminar por el mundo? El mundo nos mete miedo, nos mete soberbia, nos mete egoísmo, nos mete odio, ambición, todo eso nos mete el mundo a través de la tele, de todos los medios que puede este mundo, nos bombardea con eso. Pero nosotros debemos estar tratando de sacar todo eso de nuestra mente y llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Cuando la mente está llena de la palabra de Dios, no va a entrar ninguna mentira. Cuando la Biblia se debilita en nuestra vida, el miedo se fortalece. Yo puedo tener mucha seguridad, mucha fe en mis sentimientos. Y cuando veo que las cosas cambian, se ponen adversas, entonces mis sentimientos también cambian. Dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso y que debemos tener cuidado de cómo nos puede engañar el corazón. Por eso es que lo único que nos va a sustentar en una fe fuerte es escuchar, leer, meditar, estudiar la palabra de Dios, porque ahí está revelada toda su carácter, sus promesas, todo lo que Él tiene para nosotros, y eso nos va a dar seguridad. El punto número 3, la fe implica confianza y obediencia. Eso es algo que muchas veces nos cuesta trabajo. Decíamos hace un rato, no puedo decir, yo creo en ti, Señor, pero no te obedezco, porque eso no es lo que quiere Dios. Decíamos que la fe debe ser una confianza activa y viva. Activa es que debe haber acción ahí, y viva es que debe dar frutos, ¿verdad? Y algo de la actividad que quiere Dios para mostrar nuestra fe es precisamente la obediencia. Dice Santiago 2:15, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Decíamos hace un rato que la fe debe ser viva, debe producir, debe haber fruto que muestre que nuestra fe está viva. Cuando muchas veces se malinterpreta esto, que las obras nos van a dar la fe, es decir, tengo que hacer obras para que mi fe crezca, y estamos tomando las cosas al revés. Mi fe debe estar fortalecida y no hay esfuerzo para mí, porque esa fe me va a mover a hacer las obras que Dios quiere, las obras que Dios quiere, porque muchas veces hacemos obras tratando de agradar a Dios. Nuestro debe ser un reflejo de nuestra fe fortalecida. No obedecemos para ser salvos, es lo que decía, no hacemos obras para tener un bien de Dios. Obedecemos porque hemos sido salvados, amén. Amén. Obedecemos como agradecimiento, porque reconocemos que no merecíamos ese sacrificio y que aún así Dios lo vino a hacer por nosotros. Y por eso nuestra obediencia no es algo riguroso, no es algo que tengamos que hacer como un deber, sino como una respuesta del amor que nosotros reconocemos de Dios hacia nosotros. Amén. El punto número 4. Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento. La fe tiene un objeto correcto, debe estar centrada, situada, enfocada solamente en Dios. Es el punto número. La fe se basa en la palabra de Dios. Si no leemos, o estudiamos o meditamos la palabra de Dios, es difícil que nuestra fe, más bien es imposible que nuestra fe crezca. La fe implica confianza y obediencia. Ese es lo que más trabajo nos cuesta muchas veces. Y el punto número 4 dice, la fe nos une a Cristo
para salvación. Sabemos que solamente podemos llegar al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El que cree en Cristo y permanece en Él tiene esa conexión, esa reconciliación con el Padre. Dice Efesios 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí recalcamos el punto anterior. Nuestras obras no nos salvan, es un regalo que Dios nos da y que nos une en Cristo Jesús. Todos aquellos que creemos en Cristo estamos llamados a la salvación. Amén. Entonces la fe no debe mirar hacia adentro, lo que hago yo, sino lo que Cristo hizo por mí. Lo que Cristo ya hizo por mí. Muchas veces decimos, me voy a portar bien para que Dios me recompense, para que Dios pague mis buenas obras. No, familia. Ese pago ya lo hizo Jesucristo hace casi 2000 años. Amén. Nosotros debemos estar ahora reconociendo que Él ya nos salvó y que nos puso en un lugar diferente, solo que nosotros no nos hemos dado cuenta. A veces perdemos de vista eso. El pago ya fue hecho. No hay deuda para nosotros. Amén. El punto número 5, la fe sostiene la vida cristiana diaria. La fe no es un momento que nos lleva a reconocer a Cristo y ya, ahí acaba la fe. No, la fe nos ayuda día a día y debe dar frutos diarios en nuestra vida. No es solo un momento, como en algún momento platicábamos, yo digo que recibí a Cristo y ya, soy salvo. No. Es permanecer en Cristo. Lo mismo la fe debe ser continua, constante. Vivir en fe es lo que nos ayuda. Decíamos hace un rato, ¿cómo vamos a vencer el miedo que enfrentemos? Cuando vivamos con una fe fuerte, con una fe viva día a día. La segunda carta de los Corintios, capítulo 7, versículo 5 dice, porque por fe andamos, no por vista. La fe nos va a ayudar a caminar seguros a través del miedo, a través de las circunstancias, a través de las situaciones adversas. La fe nos va a ayudar a caminar, aunque veamos todo eso que está mal a nuestro alrededor. Es decir, por fe andamos, no por vista. Puedo yo ver a mi alrededor enfermedad, puedo haber inseguridad, puedo haber tempestad, puedo ver todo eso, pero la fe es la que me va a ayudar a pasar por sobre todo eso. La fe no es solo para comenzar, es para seguir caminando día a día. Día a día debemos estar sujetos a nuestra fe. La carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Decíamos hace un rato que Jesús vino a ponernos un ejemplo de vida, no solamente hacer un pase, digamos así, al reino de Dios, sino que nos da el pase, pero nos da un camino a seguir. Por eso dice, yo soy el camino. Debemos hacer lo que Jesús hizo. Dice, Jesús, puestos los ojos en Jesús, está hablando Pablo, y dice, ustedes pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así como él, dice, él por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Es decir, había la cruz, un momento difícil, pero él estaba viendo el gozo que estaba delante de él. Y por ese gozo sufrió la cruz. Sufrir quiere decir soportar con paciencia, algo así. Entonces, Jesús soportó con paciencia eso indecible, impensable que es morir en una cruz, por el gozo que estaba delante de él. Entonces a eso nos manda Jesús, a pasar ese tiempo delante. Para Jesús, ¿cuál fue el gozo que tenía delante? Fue tu salvación y la mía, familia. Amén. Y para nosotros, ¿cuál es el gozo que tenemos delante? Es llegar a su presencia, a hacer su voluntad, a cumplir el propósito que Él tiene para nosotros, para alabarle en una eternidad delante de Él, ¿verdad? Para ver en totalidad su gloria. ¿Quién cree eso, familia? Amén. Entonces, dice aquí, menospreciando el oprobio.
Oprobio quiere decir ofensa, ¿verdad? Jesús dijo, me están maltratando, pero eso no me importa, porque me importa la salvación de cada uno de nosotros. Y eso es lo que debemos hacer. Nuestra fe debe ser una fe similar a lo que mostró nuestro Señor Jesucristo. Debe poner la mirada, la fe, en un punto específico, en el gozo que tenemos en el respaldo de Dios, en que ahora ya no somos advenedizos, somos adoptados, ¿verdad? Somos hijos de Dios, estamos llamados a la santidad. Y eso es precisamente donde ponemos nuestra fe. Nuestra esperanza es llegar a cumplir el propósito de Dios. No llegar a tener un carro, no llegar a tener una casa, no. Eso Dios lo va a poner ahí si es su voluntad, porque Dios es bueno. Pero nuestra esperanza no debe estar puesta en eso, sino en que hoy estamos llamados a estar en la presencia de Dios cada momento de nuestra vida. No en el momento en que partamos. Si hacemos lo correcto, más bien si Dios así lo decidió, vamos a estar en su presencia. Amén. Pero en esta vida nos manda a vivir con fe para que estemos día a día en la presencia de Dios, que se manifieste su gloria a través de nosotros, que seamos luz, que seamos sal y que podamos, que el mundo pueda ver que aunque estemos rodeados de situaciones adversas, hay una mano muy poderosa que nos va sosteniendo. Amén. La fe es confiar plenamente en Dios, creer en su palabra y vivir en obediencia a Cristo cada día de nuestra vida. La fe, decíamos hace un rato, no es un momento, es toda nuestra vida. Debe estar mostrada nuestra fe en nuestra forma de vivir. Ahora, ya vimos algunos puntos de la fe, algunas características. Ahora vamos a ver cómo es que podemos o cómo es que la fe puede vencer el miedo. Y vamos a ver, el punto número 1 dice, la fe reemplaza la incertidumbre por la soberanía de Dios. El corazón humano tiene la tendencia a querer tener todo en control. Si algo se nos sale de control, entonces me empiezo a preocupar. Hay incertidumbre en mí. Puede generar miedo, angustia, ansiedad. Entonces, aquí lo que debemos entender es que nosotros no estamos en control de eso. Dios sí, Dios es todopoderoso y está en control de todo. Por eso es que reemplaza la fe, nuestra incertidumbre, y la pone en lugar de esa incertidumbre la soberanía de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entendemos nosotros que no somos nosotros quienes vamos a solucionar este problema, sino que Dios está en control. Nosotros no tenemos el control de nada, Dios sí. En Isaías 41:10 nos dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Dios una y otra vez nos dice en la Biblia, no temas, no temas. ¿Por qué? Porque el corazón humano tiene esa tendencia a temer, a desconfiar de Dios. Y el temor va a estar ahí. Dios no nos dice, el miedo no existe. Te dice, no temas, que no te destroce el miedo, confía en mí. Porque después dice, porque yo estoy contigo. Entonces, si Dios está con nosotros, no debemos temer a nada, ¿verdad? El miedo nace cuando creemos que todo depende de nuestras fuerzas, que nuestra fortaleza es la que nos va a sacar del apuro. Pero Dios ya está en control, ¿amén, familia? Dios ya está en control de todo y está en control en el presente, ha estado en el pasado y está en el futuro, porque Él es eterno, ¿verdad? Su control es para siempre, Él no va a perder el control de nada. Entonces, si nosotros ponemos nuestra confianza en nuestras fuerzas, vamos a tener miedo, vamos a tener inseguridad, pero si sabemos que Dios está en control, nuestra paz va a ser visible desde todos lados. El punto número 2, ¿cómo vence la fe al miedo y a la ansiedad? Bueno, la fe cambia el enfoque. ¿Qué es lo que hace la fe? Que cambia el enfoque. Nosotros nos concentramos en la enfermedad, en la angustia, en los problemas y dejamos de ver a Dios. Dejamos de reconocer que Él hizo el universo,
que Él sustentó en todo tiempo nuestra vida. Y algo que debemos tener en claro es, y lo veíamos en la prédica de hace un mes, es que para saber que Dios está y va a estar ahí, solamente debemos voltear atrás y ver cuántas veces estuvo Dios ahí. Del problema a Dios. Dice el Salmo 56:3, en el día que yo temo, yo en ti confío. No está diciendo, cuando pasen mis angustias, voy a confiar en ti. No, en el día que yo temo, dejo de ver eso que sigue ahí, pero te veo a ti y en ti confío. Y esa debe ser nuestra fe, así debe ser, dejar de ver, de darle la importancia al problema y darle el valor y el poder a Dios. El problema puede seguir ahí, pero Dios se vuelve más grande ante nuestros ojos. Decíamos hace un rato, donde está tu corazón está tu tesoro, ¿verdad? Y si nosotros le ponemos atención a un problema, lo hacemos grande. Si ponemos atención a Dios, Él es todopoderoso y Él siempre ha sido grande, solo que nuestra vida actúa de acuerdo a nuestra fe. ¿En dónde estamos poniendo nuestra fe? ¿En dónde estamos poniendo nuestra atención? ¿En nuestra angustia que está aquí enfrente o en el Dios todopoderoso que está en todos lados? El punto número 3, ¿cómo es que la fe puede vencer al temor y la angustia? La fe descansa en las promesas de Dios, no en los sentimientos. Filipenses 4:6-7 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quién cree esto, familia? Amén. Dios es todopoderoso y tiene planes de bien para nosotros. Y nos dice aquí, no te preocupes, por nada te afanes. Si tienes algo que te está preocupando, que te está angustiando, que te da miedo, en lugar de ponerle atención a eso, dice, ponlo delante de mí con una oración. Amén. Y dice ahí, con acción de gracias. ¿Por qué? Porque cuando lo ponemos delante de Dios, Él va a actuar. Entonces, nuestra confianza debe ser que cuando lo ponemos en manos de Dios, ya no me tengo que preocupar. Solamente tengo que agradecerle porque Él sabe lo que es bueno para mí. Y Él va a traer bendición a mi vida. Y entonces dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Cuando lo ponemos delante de Dios, mi corazón ya no va a estar oprimido por esa angustia, porque ya la puse en manos de Dios. Y mi mente ya no va a estar atormentada por buscar una solución, porque ya la puse delante de Dios. Amén. La fe no niega la ansiedad. Decíamos hace un rato, la fe no es que niegue la verdad, las cosas son como son, pero nos ayuda a pasar por sobre esa ansiedad. La fe no niega la ansiedad, sino que la entrega a Dios en oración. Eso debe ser nuestra fe. Toda angustia, todo temor, toda falta de paz en nuestra vida, debemos llevarla a Dios para que Él obre y no se nos cargue nuestro corazón, no se contamine nuestra mente. Muchas veces tenemos, angustia porque estamos peleados con alguna persona y nuestra mente está pensando constantemente en eso y en nuestras emociones crece el enojo. Estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas y nos quita paz y nos desgasta emocionalmente y espiritualmente, claro. Entonces por eso dice la palabra, no te afanes por eso, ponlo delante de mí, óramelo y agradece porque ya está hecho. Amén. La fe, el punto número 4, recuerda la fidelidad pasada de Dios. Decíamos hace un rato, ¿cómo es que tengo seguridad en mi futuro? Solo volteo al pasado. ¿Cuántas veces Dios extendió su mano y me sostuvo? La fe recuerda la fidelidad pasada de Dios. En Lamentaciones 3, 22 y 23 nos dice su palabra, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias.
Misericordia es cuando Dios no nos da el castigo que merecemos, sino nos da una bendición, ¿verdad? Eso es, dice aquí, nunca decayeron, es decir, día tras día hubo misericordia de Dios. Amén. Y dice que son cada día nuevas, es decir, que todos los días van a seguir estando ahí sus misericordias. Amén. Por eso es que al final dice, grande es tu misericordia. Debemos reconocer cuántas veces ha estado ahí y cuántas veces va a estar, y que Él va a estar por sobre todos los problemas, por sobre todas circunstancias. Hace un rato cantábamos que Él está por sobre toda enfermedad, por sobre toda circunstancia, por sobre todo eso que nos da miedo, que nos da angustia, que nos da incertidumbre, que nos quita la paz. Por sobre todo eso está, porque Él es el Todopoderoso. Amén. Aleluya. Punto número 5. La fe afirma nuestra identidad en Cristo. Y decíamos, hijos. Hoy somos hijos. Adoptados, sí, pero somos hijos de Dios. Amén. Y los hijos de Dios, sí pueden tener miedo, pero van a pasar por sobre el miedo, sustentados por la mano poderosa de Dios. Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Hoy podemos decirle papá a Dios con esa justificación que Jesucristo hizo por nosotros. El miedo pierde poder cuando recordamos somos hijos, no esclavos. Ya no somos esclavos de ese temor, de esa angustia, de esa incertidumbre, porque ahora somos hijos de Dios, porque ahora estamos apartados. Y todo el mundo ya no tiene poder sobre los que mueren a la vieja criatura, ¿verdad? Somos nueva criatura, nos dice su palabra. Entonces debe estar nuestra fe cimentada en eso. Decíamos que la fe debe estar cimentada en las promesas de Dios. Y al que cree en Jesucristo, nueva criatura es. Eso es una promesa de Dios y yo sé que la cumple. Amén. Qué hermoso es, familia, saber que no estamos abandonados. Muchas veces la peor mentira que el mundo nos cuenta es que Dios no es suficiente para nosotros, que yo tengo que hacer cosas por mí, que tengo que ganarme algo más. Pero Dios está ahí aún con todas nuestras fallas. Alguien dice, Dios nos ama tal como somos. No, nos ama a pesar de lo que somos y nos recibe a pesar de nuestras fallas. Pero Él no quiere dejarnos así, Él quiere transformarnos. Y ese es el plan de Dios para nosotros, la transformación, llevarnos a la perfección. Y en eso debe estar cimentada nuestra fe, en que Dios tiene un plan de bendición para cada uno de nosotros y que el camino que la forma de actuar que Él tome para con nosotros es buena. Dice la palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y bueno, familia, ya casi estamos terminando, solo vamos a ver algunos ejemplos del tipo de fe que quiere Dios en nosotros. Y vemos que Abraham, por ejemplo, mostró una fe que obedece sin ver, porque le dijo, vete de tu tierra y yo te voy a decir a dónde. Y Abraham dijo, sí, Señor, voy. Eso quiere Dios para nosotros, una fe que obedezca sin ver. La fe, nos dice el versículo, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo sé que Dios me va a proteger y no sé a dónde voy, pero voy. Esa fe quiere Dios en nosotros. Moisés mostró una fe que prefiere lo eterno. Moisés fue recogido por la hija de Faraón, vivió en el palacio, entre opulencia, entre poder, entre riquezas, pero aún así, en su tiempo, él escuchó el llamado de Dios y dejó todo eso para liberar al pueblo de Dios. Dejó todo eso y se tuvo que enfrentar a un pueblo que, por el contrario de Moisés quería salir del palacio y el pueblo de Dios quería regresar a la esclavitud. Entonces Moisés nos muestra una fe que prefiere lo eterno, prefiere la voluntad de Dios ante la complacencia del mundo. Eso quiere Dios que hagamos nosotros también. Noé
una fe que obedece contra la opinión pública. Dios le dijo a Noé, haz un arca, y pues la gente lo veía y seguramente decía, este está bien loco, ¿verdad? Pero a él no le importó. Él lo que tuvo que decir lo dijo. Dios pidió esto y va a venir esto, el que quiera salvarse, ahí están las puertas abiertas, ¿verdad? Todo el mundo lo despreció, lo menospreció, pero a él no le importó. Al igual que Moisés, él prefirió lo eterno, a pesar de la crítica. David, y con esto no vamos a despedirnos, porque David nos muestra una fe que confía frente al gigante. Yo no sé, familia, cuál es tu gigante hoy. Si es inestabilidad económica, si es división familiar, si es enfermedad, no sé cuál es tu gigante hoy. Pero David nos mostró que sabía que el gigante era poderoso, porque le dijo, tú vienes con espada. Pero él, como hijo de Dios, dijo, pero yo vengo en nombre del Dios de los ejércitos. Amén. Entonces, sea cual sea tu gigante, familia, tu problema, cuando tú llegas delante de ese problema, de ese gigante, en el nombre del Dios Todopoderoso, ese problema está resuelto. Amén, familia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre bendito, porque tú fortaleces nuestra fe, Señor, porque has puesto en nosotros una fe de acuerdo a como tú quieres, Señor, una fe que obedece, una fe que confía, una fe que persevera, una fe que se arriesga, una fe que descansa solamente en ti y en tus promesas, en tu palabra, Señor. Una fe que se fortalece de todo eso que nos da miedo, sino que tú estés a nuestro lado en todo momento, Señor. Y que hagas en nosotros una fe fuerte, que evidencie nuestra obediencia a ti y que se perfeccione en mi Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor, porque tú tienes todo el poder, Señor, de cambiarnos, de transformar todo aquello que está mal en nosotros. Perdónanos, Señor, porque a veces ponemos nuestra fe en lugares incorrectos, Señor. Perdónanos porque te fallamos constantemente, porque el mundo nos hace dudar, Señor. Pero sabemos que tú tienes misericordia. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti cuando el miedo nos rodea. Y cuando estamos a punto de desmayar, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos levantes, que tú nos hables al oído y nos recuerdes cuántas veces has estado ahí a nuestro lado, Señor. Que nuestra alma no olvide ninguno de tus beneficios, como lo dice tu siervo, Señor. Sabemos que tú estarás en todo momento y que tú has estado siempre, Señor. Gracias, Padre bendito, porque siempre estarás, porque esa fe que has puesto en nosotros como regalo, Señor, se fortalece día a día. Y día a día vamos a ver muestra de tu poder actuando a través de esa fe, Señor. Gracias, Señor. Hoy, Señor, te alabamos y te bendecimos.